acepté al Señor y comenzó un caminar en el Espíritu. En esa época, un profeta me dio como una instrucción en realidad de parte del Señor. Me dijo que rodeara mi casa con sal, orando, consagrando mi casa a Jehová, en un pacto eterno con Jehová para su protección. Y en esa época yo lo hice porque no sabía nada del Evangelio y todo lo que me decían que hiciera yo lo hacía porque pensaba que era parte de lo que un cristiano hacía. Poco a poco comencé a conversar con más personas cristianas y descubrí que todos no creían en el uso de la sal. Incluso había personas que no creían que eso podía ser de Dios porque hay brujerías que la gente usa sal para hacer brujería. Entonces yo entré en duda. Avanzando en el tema del cristianismo, comencé a buscar porque una y otra vez apareció el tema de la sal en mi vida y me encontré con versículos en que se hace referencia a la sal como elemento que usó Eliseo, por ejemplo, para sanar las aguas, guiado por Jehová. El uso de la sal como ofrenda en los presentes que se hacían a Jehová, y él hablaba de la sal del pacto de tu Dios y que se usara sal en los holocaustos. Y no solo tenía este sentido sagrado la sal, sino que se usaba también en la antigüedad en el sentido espiritual, ¿no? Como preservador o preservante del pan, al contrario de la levadura que lo olvidaba y lo descomponía. Luego en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hace mención también a la sal como sanador, como antiséptico. Y cuando nuestro Señor nos da la instrucción de ser sal de la tierra, nos está diciendo, sean ustedes los que preserven, los que sanen, los que eviten el proceso de descomposición de la sociedad. Y nos lleva a esta tarea de evitar la descomposición y llevar sanidad en el alma, en el cuerpo y en la mente, para salvación, para salud, para liberación. En el sentido espiritual, también la sal es un elemento purificador, también en lo natural, ¿no? En la antigüedad se usaba para evitar que las cosas se descompusieran, se contaminaran. Pero cuando la sal se contaminaba, se echaba a la tierra y ayudaba a la fertilidad de la tierra. Y también se echaba a los corrales, a los muladares para combatir la inmundicia, para que se secara la inmundicia. Se usaba en el mundo natural para eso, pero también en el mundo espiritual. Porque cuando se tomaba una ciudad, por ejemplo, como hizo Abimelech, echó sal sobre la ciudad, en toda la ciudad. No es que iba a secar toda la inmundicia de la ciudad en el sentido natural, pero sí en el sentido espiritual. Echaba sal para limpiar, para purificar esa tierra de toda inmundicia. Hay personas que dicen que lo hacían en un sentido de venganza, como para secar la tierra, porque también se entendía las tierras con sal como tierras que estaban secas, sin producción, pero también para purificación. Así, también podemos ver cómo a las heridas se les ponía sal para que sanaran limpiamente, en lo natural.
pero también en lo espiritual, a las heridas se le quitaba el poder al mundo de las tinieblas para seguir dañando a través de esa herida y que sanara. A los niños en Israel se les frotaba sal en el vientre para cortar toda herencia generacional que venía, ¿cierto?, con las generaciones pasadas. También la sal se usaba como pacto, simbolizaba el pacto eterno de Dios, como en el caso del rey Abías, cuando se refirió a la promesa hecha por Dios al rey David como un pacto de sal, imperecedero. Vemos en Números 18, 19 y Segunda de Crónicas 13, 5 cómo ilustran el uso de la sal en pactos de amistad. En Ezequiel 43, 24 y Éxodo 30, 35 nos muestran con la sal como parte del incienso se rociaba sobre el holocausto cuando se hacía holocausto a Jehová, a nuestro Dios. Entonces, la sal tiene una importancia en el mundo natural, tanto en la antigüedad como ahora, pero también en el mundo espiritual, siendo principalmente un elemento de purificación. En Ezequiel 16:4 hace referencia al tratamiento que se hacía a los bebés recién nacidos. Y parte de ese tratamiento, aparte del ombligo y de que los envolvían, ¿cierto?, en vendas, eran frotados con sal. Ahora, desde el punto de vista natural, podríamos pensar que era para evitar infecciones, secar los fluidos del cuerpo, pero desde el punto de vista espiritual, se cortaban todas las herencias generacionales que venían atachadas a ese bebé para que pudiera crecer en libertad espiritual. Entonces la sal simboliza espiritualmente, tanto como naturalmente, la incorrupción, la preservación, la pureza. Ahora también el pacto eterno de Jehová. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros y se realizó ahí el pacto de sangre de Jesús, esa sangre que hace el nuevo pacto nos muestra que hay un nuevo purificador, por así decirlo, un nuevo pacto eterno que está sobre todo pacto, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, este nuevo pacto, este nuevo purificador, que es la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, indica que nunca más se puede usar la sal natural. Con humildad, hermanos, es la pregunta que yo me hacía. Y entonces me encontré con un video en donde una joven preguntaba a un pastor que enseña liberación si se puede usar la sal para ungir. Y el pastor, en su sabiduría, le contesta que no, que la Biblia indica ungir con aceite. Nos habla del aceite ungido en Éxodo 30, del 26 al 29. Y con el aceite se consagra para santificación. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos instruye cómo ungir a los enfermos al orar por ellos,
para sanidad. Entonces, definitivamente, la respuesta es correcta. No se usa la sal para ungir, se usa el aceite ungido para ungir y consagrar para santificación. Ahora me surgió una nueva pregunta. ¿Se usa la sal para hacer pacto? ¿Fue correcto lo que me dijo el profeta, que yo usara sal alrededor de mi casa para hacer un pacto con Jehová? Recuerdo que yo dije en esa ocasión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y sentí esa sal como un pacto eterno y cambió el ambiente de mi hogar, cambió algo en el mundo espiritual. Es como si la luz de Jehová hubiese venido a proteger un terreno que era de él, un territorio que era de él. Es como haber dedicado todo el terreno donde está emplazada mi casa a Jehová. Y claro, hay referencia en la Biblia donde nos dice y nos habla de la sal como pacto, la sal del pacto de tu Dios. Y yo no soy teóloga, probablemente tengo menos tiempo en el Evangelio que la mayoría de las personas que me van a estar escuchando, pero yo siento en mi espíritu que el uso de la sal para pacto con nuestro Dios Altísimo aún está vigente, aún está vigente. De la misma forma, contesto la siguiente pregunta. ¿Se usa la sal para liberar y sanar? Sí, porque así lo mostró Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando Eliseo usó la sal para sanar, dice así: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más muerte en ellas ni enfermedad. Eliseo mandó a buscar una vasija nueva, pidió que pusieran sal en esa vasija y fue hasta el río que estaba contaminado y tiró allí la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más muerte en ellas ni enfermedad. Entonces, el profeta Eliseo mostró el uso de la sal para sanidad y para revocar el espíritu de muerte que venía en esas aguas. Todos sabemos que la muerte viene del reino de las tinieblas, viene del maligno, de aquel que viene a matar y a destruir. Por tanto, la sal sana, la sal revoca toda influencia del reino de las tinieblas. Cuando la sal es usada en nombre del Altísimo para destruir, para erradicar, para extirpar, para secar el reino de las tinieblas en donde sea que se esté manifestando. El Nuevo Testamento nos enseña a ungir con aceite para sanidad y santificación. Y cuando nosotros ungimos a personas que están poseídas,
con aceite, los espíritus retroceden. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿podemos usar sal? En base a lo que nos muestra la Biblia, de acuerdo a lo que el Señor me ha mostrado en mis experiencias de liberación que Él me ha dado, en donde el Espíritu Santo ha actuado para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, no porque yo sea algo especial, solo soy una sierva y trato de obedecer a mi Señor en todo lo que puedo, porque sé que solo a través de la obediencia puedo agradar a mi Señor. Así como mi Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, nosotros debemos ser obedientes siempre. Sin obediencia no puede haber santidad, y sin santidad nadie le verá. Por lo tanto, en este caminar, tratando de andar siempre de la mano de mi Señor, solo puedo decir que podemos usar todas las herramientas que están expresadas en la Biblia, en su santa palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Él nos dice claramente, nuestro Señor Jesucristo, que oremos por los enfermos. Nos dice que unjamos a los enfermos con aceite, que expulsemos demonios en su nombre. E incluso nos dice que podemos resucitar muertos. Yo me pregunto, ¿hay una fórmula para resucitar los muertos? ¿Será que todos vamos a recostarnos sobre el muerto y poner de nuestro aliento en su boca como hizo el profeta, según nos muestra la Biblia? ¿O el Señor mostrará otra forma para hacerlo en estos tiempos? Yo no lo sé, pero creo en su palabra. Y si Él dice que los muertos resucitarán, así será. Si Él dice que los endemoniados son liberados en su nombre, así es. Y si en su palabra hubo un profeta que usó sal para sanar un río de espíritus de muerte y de enfermedad, es porque la sal se puede usar para sanar, para erradicar, para extirpar, para secar espíritus de muerte y enfermedad. Solo me resta decir que es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que enseña y revela. Cuando tenemos duda, debemos reprender todo espíritu de fariseísmo y de error en la comprensión del mundo espiritual. Ruego a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que sean revelando a sus hijos su sabiduría, su ciencia, que tengamos entendimiento, que tengamos discernimiento cada día para comprender más de su palabra, para desarrollar mayor conocimiento que necesitamos en estos días para luchar contra el reino de las tinieblas, que está desarrollando todo su arsenal en contra de nosotros, los hijos de Dios. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Lo sabemos. Preparemos nuestras mentes pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo
que sea su mente en nosotros, que sea su amor y su misericordia en nuestro corazón, que sean sus palabras en nuestra boca y que sea su poder y su gloria manifestado a través de nosotros para la salvación de muchas almas, porque el tiempo es escaso, el tiempo es muy escaso y necesitamos de todas las armas que nuestro Señor nos revele para pelear esta batalla, la gran batalla por nuestras almas y aquellas almas que están en estos momentos en tibieza y que deben decidir si serán fríos o calientes, que podamos ser nosotros sal para preservar, para purificar, para sanar y para liberar. A Jesucristo toda la honra, la gloria y el poder.